vemos acá que pertenece a la glucólisis. Es la primera reacción, que es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Es regulada de manera distinta en músculo y en hígado, porque la regulación responde o capacita al tejido y al órgano para que cumpla su función. Principalmente el músculo, contracción, para eso utiliza la glucosa, y el hígado para almacenarla y para proporcionarla al organismo cuando se necesita. El músculo tiene una exoquinasa con una Km muy baja, significa que en las concentraciones normales de glucosa en el músculo está saturada, funciona con su velocidad máxima, pero puede ser inhibida alostéricamente por su producto, la glucosa 6-fosfato. En el caso del hígado, que tiene una exoquinasa con una Km alta, significa que en las concentraciones normales de glucosa en el hígado todavía no está saturada. Significa eso que si se incrementan las concentraciones, también se incrementa la actividad. ¿Y en qué caso hay incremento de concentraciones de glucosa en el hígado? Cuando ingresa mayor cantidad de glucosa desde la sangre, que generalmente se da cuando ha pasado un tiempo después de ingerir alimentos con alto contenido de concentración de carbohidratos. En este caso, la exoquinasa 4 no es inhibida por el producto, pero, como ya indicamos, tiene otro mecanismo de control y es su unión, una unión reversible con otra proteína reguladora del núcleo, lo cual hace que la exoquinasa pueda ser aislada del resto de las enzimas de la glucólisis que están en el citosol. Con esto se evita que ocurra la primera reacción y por lo tanto no hay degradación de glucosa. Esto es importante sobre todo cuando en el organismo la glucosa está poco disponible. Eso se nota por bajas concentraciones de glucosa y por lo tanto la glucosa fluye del hígado hacia la sangre para ser proporcionada al resto de organismos, de células, tejidos y órganos del organismo humano. Además de esto, sí es importante mencionar que la exoquinasa 4 es una proteína reguladora y esto significa que cuando las personas están ingiriendo regularmente más cantidad de carbohidratos, la síntesis de esta enzima, la exoquinasa 4, se promueve y por lo tanto se incrementa la concentración. Ahora bien, ¿qué pasa con las reacciones de la gluconeogénesis que apareció acá? La reacción de hidrólisis del fosfato del carbono 6 que genera glucosa libre y fosfato inorgánico, pues esta no está presente en el músculo, sí está presente en el hígado, no tiene mayor control, funciona, podríamos decir, dependiendo de las concentraciones de glucosa 6-fosfato en el ambiente celular en donde se encuentra. No está en el citosol, pues lo adelanto. Y el único control que podríamos mencionar es que también es una proteína reguladora. Y en este caso, cuando son frecuentes los episodios de hipoglicemia, entonces se promueve más la síntesis de esta enzima que cataliza esta reacción y el nombre de la enzima es
glucosa 6-fosfatasa. Ok. Esto es todo lo que tenemos que decir de la regulación de la primera de las 3 reacciones que en la glucólisis son irreversibles y por lo tanto que en la gluconeogénesis deben de ser realizadas por una reacción distinta, como está indicada claramente aquí en la diapositiva. Vamos a pasar a esta segunda reacción que también ocurre de una manera distinta para la glucólisis y la gluconeogénesis. Esta reacción es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfofructoquinasa 1, la cual lo transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Cuando se ve el esquema de la estructura tridimensional de la enzima, vemos que hay 4 subunidades y las 4 subunidades pueden unir ATP y ADP, pero de estas 2 son subunidades reguladoras y 2 son subunidades catalíticas. Significa que la fosfofructoquinasa 1 es una enzima reguladora alostérica. Y el regulador alostérico, tal vez más importante de esta enzima, es el ATP. ¿Por qué menciono el más importante? Porque esta enzima es una enzima reguladora alostérica que es politrópica, significa que tiene distintos reguladores alostéricos. El ATP vemos que es sustrato de la enzima, pero también es un regulador alostérico. Funciona como sustrato cuando se une a las subunidades catalíticas y funciona como regulador alostérico cuando se une a las subunidades reguladoras. Como podemos ver en este esquema que nos muestra la actividad de la enzima a distintas concentraciones de sustrato, cuando la enzima es una enzima de Michaelis-Menten, la gráfica que se obtiene cuando se ve la actividad de una enzima en función de la concentración de sustrato es hiperbólica. Cuando la gráfica es sigmoidal, significa que estamos ante una enzima alostérica. Y en este caso podemos ver la actividad de la enzima para 2 condiciones distintas, con baja concentración de ATP y con alta concentración de ATP. Como la curva, cuando el ATP está presente, se desplaza a la derecha, significa que el ATP es un inhibidor alostérico de la enzima. Entonces, ya podemos decir que en esta reacción catalizada por la fosfofructoquinasa, el ATP funciona como un inhibidor alostérico. Pero también esta enzima, ya mencionamos que tiene distintos reguladores alostéricos y resulta ser que AMP y ADP son activadores alostéricos de la enzima. Lo que hace si el ATP disminuye la afinidad de la enzima por la fructosa 6-fosfato, que es el otro sustrato, lo que hace AMP y ADP es que disminuye el efecto que tiene el ATP. Por lo tanto, se incrementa la afinidad de la enzima por el sustrato y por lo tanto se incrementa su actividad. Acá, en todo el curso, vamos a estar haciendo énfasis cuál es el efecto de algunos compuestos sobre alguna enzima reguladora alostérica y esto va a incidir en el efecto que tiene esa sustancia sobre toda la ruta. Entonces ya lo vamos a comenzar a definir para estos 3 reguladores alostéricos
para la enzima fosfofructoquinasa 1 y para la ruta metabólica glucólisis. Y lo que podemos decir es que si el ATP inhibe alostéricamente la enzima, también inhibe alostéricamente a la glucólisis. Y ADP y AMP, si activan a esta enzima, también activan a la glucólisis. Y en última instancia no es tan complicado, porque no es una cuestión solo de memoria, de decir ATP inhibidor de la glucólisis, AMP y ADP activador de la glucólisis, sino también tenemos que desarrollar esa que yo le llamo lógica metabólica. Y esto nos va a ayudar, desarrollando esa lógica metabólica, nos va a ayudar a saber cuál es el efecto de algunos compuestos sobre las rutas metabólicas o sobre enzimas específicas. En este caso, recordemos que el ATP es también un producto final de la glucólisis. Podemos considerar que los 2 o 3 productos finales de la glucólisis hasta piruvato es piruvato, ATP y NADH. Entonces, el ATP es un producto final de la ruta. Y si la ruta está funcionando bien, las concentraciones de ATP pues pueden incrementarse. Y esto está asociado con estados metabólicos de la célula en donde se incrementa la síntesis de ATP y la utilización de ATP es baja. Bajo estas condiciones, las concentraciones de ATP se elevan y por lo tanto van a inhibir a todas las rutas metabólicas que produzcan ATP. Entre estas, la glucólisis. ¿Y cuál es el mecanismo de esta acción del ATP sobre la glucólisis? Inhibiendo alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1. Caso contrario, ADP incrementa sus concentraciones cuando la tasa de utilización de ATP es mayor que el de su formación. Y sobre todo, el AMP aparece cuando dos moléculas de ADP reaccionan para volver a restituir al menos una molécula de ATP, pero se forma AMP. El AMP, como es un compuesto que podríamos decir que solo aparece cuando realmente la célula comienza a tener deficiencias energéticas, es un regulador alostérico potente de esta enzima y por lo tanto de la glucólisis. Entonces, desde el punto de vista del metabolismo, del sentido del metabolismo, al incrementar el ATP significa que se produce más de lo que se utiliza y por lo tanto no hay necesidad de que funcionen con una alta tasa las rutas metabólicas que lo producen. Por eso es que el efecto alostérico del ATP sobre esta enzima inhibe la glucólisis y por lo tanto la producción de más ATP. Caso contrario, AMP y ADP aparecen en mayores concentraciones cuando la célula, entre comillas, tiene una deficiencia energética y por lo tanto se deben de estimular las rutas metabólicas que tienden a sintetizar ATP. En este caso, el efecto de estos dos compuestos, el efecto alostérico de estos dos compuestos sobre la fosfofructoquinasa 1 también permite que se incremente la tasa de la glucólisis. Ok. Aparte de estos 3 reguladores alostéricos, también la enzima tiene un cuarto regulador alostérico que es el citrato. El citrato, de alguna manera, o hasta lo que hemos mencionado, no indica un estado energético per se. Los estados energéticos o la carga energética de una célula está dada por las concentraciones de ATP, ADP y AMP. Pero, ¿qué indica el citrato? Bueno, el citrato es un compuesto que se incrementa su concentración
en el citosol cuando se incrementan las concentraciones de un intermediario metabólico que es el producto final de la degradación aeróbica de sustratos energéticos. De alguna manera, el citrato es una señal metabólica intracelular que es como el indicador de que están funcionando adecuadamente bien rutas de degradación, rutas aeróbicas de degradación de sustratos energéticos. Y ya hemos mencionado anteriormente que las rutas de degradación aeróbicas de sustratos energéticos son más eficientes que la glucólisis respecto a la cantidad de ATPs que se generan al degradar una molécula de glucosa o de otros sustratos energéticos. ¿Qué significa eso? Que no es necesaria que funcione la glucólisis con altas tasas metabólicas si está la célula degradando aeróbicamente otros sustratos energéticos. Entonces, también dentro de esa lógica metabólica, el citrato indica que hay que están funcionando las rutas más eficientes para degradar aeróbicamente sustratos energéticos y por lo tanto no sería necesaria la glucólisis. Y por eso es que también el citrato incrementa el efecto del ATP sobre la enzima, causando un efecto inhibidor. Aparte del citrato, hay otro regulador alostérico de la enzima y este es la fructosa 2,6-bifosfato. Y este compuesto lo que causa es una activación también alostérica de la enzima. Y acá entonces tenemos, podríamos decir, el cuadro completo que nos indica cuáles son los principales reguladores alostéricos sobre esta enzima. Tiene 3 activadores alostéricos y 2 inhibidores alostéricos. Si ya pensamos esto en relación a la glucólisis y a la gluconeogénesis, bueno, en la glucólisis la glucosa se transforma después de ser glucosa 6-fosfato, se transforma en fructosa 6-fosfato y esa cataliza la reacción y esta después se transforma en fructosa 1,6-bifosfato para seguir su vía degradativa de la glucólisis. Esta reacción es catalizada por la fosfofructoquinasa que ya mencionamos, tiene todos estos reguladores alostéricos. Ahora bien, cuando la reacción ocurre en sentido contrario, la reacción es catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa 1 y esta no es una transferencia, no es una quinasa reaccionando al revés, sino es una fosfatasa porque se hidroliza el fosfato del carbono 1, eliminándose fosfato inorgánico y generando fructosa 6-fosfato. Resulta ser que habíamos mencionado que para regular conjuntamente y recíprocamente la glucólisis y la gluconeogénesis, deben de haber mecanismos para permitir que una funcione y que la otra esté inhibida. Y en este caso, de estos reguladores alostéricos, el AMP, que activa a la glucólisis, inhibe a la fosfatasa y por lo tanto inhibe a la gluconeogénesis. Entonces, el AMP es un ejemplo
de un regulador alostérico que causa un efecto recíproco en dos enzimas que catalizan reacciones en rutas que pueden ocurrir en sentidos contrarios. En este caso, en la glucólisis participa la fosfofructoquinasa 1 y en la gluconeogénesis la fructosa 1,6-bifosfatasa 6. Vemos entonces que las concentraciones de AMP pueden servir como un mecanismo que regula las dos rutas metabólicas de forma recíproca. Las concentraciones de AMP pueden ser muy bajas o pueden ser elevadas. Si son elevadas, activan a la quinasa e inhiben a la fosfatasa. Si las concentraciones de AMP son bajas, entonces no hay efecto inhibitorio sobre la fosfatasa y por lo tanto esta reacción y por lo tanto la gluconeogénesis se promueve. Y de nuevo, bajas concentraciones de AMP es un factor que no va a permitir o que no va a facilitar la glucólisis. Entonces ahí estamos viendo ya que hay reguladores alostéricos que permiten esa regulación conjunta y recíproca. El otro regulador alostérico que puede tener un papel importante es la fructosa 2,6-bifosfato. En la reacción catalizada por la quinasa, vemos que este compuesto, fructosa 2,6-bifosfato, causa una activación. Y con bajas concentraciones de este compuesto, la actividad de la quinasa es muy baja. Es decir, que para que ocurra glucólisis, este compuesto debe de estar presente. ¿Cuál es el efecto en la otra reacción? El de la fosfatasa. Como podemos ver, la fosfatasa cuando hay altas concentraciones, caso contrario que en la quinasa, cuando hay altas concentraciones de este compuesto, la actividad de la fosfatasa es baja. Es decir, que con las mismas concentraciones de este compuesto está activada la quinasa y la fosfatasa está inhibida. Y si hay bajas concentraciones de el compuesto, la quinasa que participa en la glucólisis está inhibida y la fosfatasa está activada y esta participa en la gluconeogénesis. Entonces, este otro compuesto que ya habíamos indicado también tiene un efecto alostérico sobre la fosfatasa y es un mecanismo importante para regular recíprocamente glucólisis y gluconeogénesis. Si el compuesto ya sabemos que está en altas concentraciones, se activa la quinasa y por lo tanto la glucólisis. Y si el compuesto está en bajas concentraciones, de nuevo, si todavía está en altas concentraciones, entonces hay un efecto inhibitorio sobre esta enzima y no hay gluconeogénesis. Pero si las concentraciones, poner otro color,
Si las concentraciones disminuyen, no hay activación de la enzima quinasa y podríamos decir que se levanta, desaparece el efecto inhibitorio, con lo cual se promueve la actividad de la fosfatasa y por lo tanto de la gluconeogénesis. Ahora bien, cuando ya analizamos todos los reguladores alostéricos y el significado metabólico que puede tener, nos damos cuenta de lo siguiente. ATP, ADP y AMP nos indican el estado energético de la célula y por lo tanto si va a ocurrir glucólisis o gluconeogénesis. Citrato, ya mencionamos que nos indica el funcionamiento de otras rutas que producen ATP. Y también, pues, tiene alguna participación en inhibir a la glucólisis. La pregunta será, ¿cuál es el significado metabólico de la fructosa 2,6-bifosfatasa? Aquí yo quiero que analicemos bien esto porque puede causar confusión. Recordemos que en la glucólisis existe un intermediario metabólico que se llama la fructosa 1,6-bifosfato. Sin embargo, ahora estamos hablando que existe otro compuesto que existe como regulador alostérico de estas enzimas y es la fructosa 2,6-bisfosfato. 1. No confundamos la fructosa 1,6-bifosfato con la fructosa 2,6-bifosfato. La 1,6-bifosfato es un intermediario de la glucólisis y la única, es decir, va a ser transformado en otros compuestos, como se indica acá. La fructosa 2,6-bifosfato no tiene otro papel metabólico más que el de ser regulador alostérico. Esta es la estructura de la fructosa 2,6-bifosfato. Según el otro fosfato que se agrega cuando la fructosa 6-fosfato, este es el carbono, el fosfato 6, se agrega en el carbono 2, otro fosfato. Y no lo tenemos que confundir con este intermediario metabólico de la glucólisis, que es el 1,6-bifosfato. El 2,6 es regulador alostérico de la glucólisis. El 1,6 es un intermediario metabólico de la glucólisis, también de la gluconeogénesis. ¿Y qué pasa con la fructosa 2,6-bifosfato? Podríamos decir que es un callejón sin salida porque no se metaboliza a otro tipo de metabolitos, sino simplemente va a regresar de nuevo a fructosa 2,6-bifosfato. Lo que estamos diciendo acá es que la fructosa 2,6-bifosfato, que es el regulador alostérico, va a sintetizarse cuando una molécula de ATP aporta un grupo fosfato para que pase a fosforilar a la fructosa 6-fosfato, con lo cual esta se transforma en fructosa 2,6-bifosfato. Esta es una reacción catalizada enzimáticamente por una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2. Recordemos que hay una fosfofructoquinasa 1, pero esta participa de glucólisis. ¿Cuál es la función de la fructosa o la fosfofructoquinasa 2? Únicamente sintetizar este compuesto. Y hay otra enzima que se encarga
con la participación de agua de hidrolizar el fosfato del carbono 2, liberando fosfato inorgánico. Y esta enzima se llama fosfofructosa fosfatasa 2, o también se le llama fructosa 2,6 bifosfatasa 2. Estas son las abreviaturas para esa enzima. Quiero preguntarles si hasta acá les quedó claro. 1, que la fructosa 2,6 bifosfato es un regulador alostérico de las dos enzimas, de la fosfofructoquinasa 1 y de la fosfatasa 1. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? 2, que este compuesto, el regulador alostérico, puede ser sintetizado por una quinasa 2 y degradado por una fosfatasa 2. Y realmente la concentración de este compuesto y por lo tanto el efecto metabólico que va a depender va a estar dado por cuál de las dos enzimas, si la quinasa 2 o la fosfatasa 2 está funcionando a mayor actividad. Porque si funciona la quinasa 2, se incrementan los niveles del compuesto. Lo vamos a representar con colorcitos para que... Entonces, si es activa esta enzima, se forma el compuesto y se incrementan sus concentraciones. Pero, si es activa la fosfatasa, entonces se degrada la fructosa 2,6 bifosfatasa y sus concentraciones disminuyen. Obviamente, si se incrementa las concentraciones de la fructosa 2,6 bifosfato, tienen un efecto sobre glucólisis y gluconeogénesis, y si se disminuyen sus concentraciones, también tiene un efecto. Ahora bien, acá, ahora, primero dijimos, bueno, si la fructosa 2,6 bifosfato participa en la regulación de glucólisis y gluconeogénesis y las concentraciones son importantes, ¿cómo se controlan las concentraciones? Ya dijimos que si predomina la quinasa 2 o la fosfatasa 2. Ahora bien, ¿de qué depende cuál de las dos actividades predomina? Y aquí es en donde vamos a agregar otro salto de poco, vamos a agregar otro grado de complejidad, valga la redundancia de agregar y otro grado, y es el siguiente. Resulta ser que la actividad de quinasa 2 o de fosfatasa 2 reside o está presente en una misma enzima. Es decir, una misma enzima puede funcionar como quinasa 2 o como fosfatasa 2. Y, de nuevo, ¿de qué va a depender cuál de las dos actividades en esa enzima bifuncional es la que predomina? Pues resulta ser que esta es una enzima que puede ser fosforilada y desfosforilada. Si la enzima está desfosforilada, actúa como quinasa. Y la actividad de fosfatasa es, o sea, no tiene, se inhibe esa actividad. Ahora bien, si esta enzima es fosforilada, se inactiva la actividad de quinasa 2 y se activa la de fosfatasa 2. Y de nuevo, aquí hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que la fosforilación de una enzima es un proceso que no ocurre así
espontáneamente, sino es catalizado por otra enzima más. En este caso, una proteinquinasa A o proteinquinasa dependiente del AMP cíclico. Esta enzima tiene como sustrato a esta enzima bifuncional y al ATP. Y cuando está activa, fosforila entonces a la proteína, cambiando su actividad. Y algo que todavía podemos ir explicando, y porque dije cuando la enzima es activa, cataliza esa fosforilación. ¿Y cuándo va a ser activa esta enzima? Solo cuando hay altas concentraciones de AMP cíclico en la célula. Entonces, concentraciones de AMP cíclico elevada, activa a esta proteinquinasa A. Al estar activa, fosforila a la enzima bifuncional y hace que adquiera actividad de fosfatasa y se inhiba la de quinasa. Y si otra enzima actúa sobre la enzima bifuncional es esta. Si otra enzima que se llama fosfoproteinfosfatasa actúa sobre esta, elimina el grupo fosfato, queda la enzima desfosforilada, por lo tanto, se activa la actividad quinasa y se inhibe la actividad fosfatasa. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, espero que eso significa que se está entendiendo bien. Pero también nos podemos preguntar por qué se incrementan las concentraciones de AMP cíclico o por qué la fosfatasa puede ser activa o inactiva. Y aquí es en donde vamos a cerrar el círculo de información. Resulta ser que la insulina, por un mecanismo que vamos a estudiar cuando ya hablemos de en ese segundo taller, el taller sobre bioseñalización, ya vamos a aprender cómo la insulina hace o puede influir en que algunas enzimas como esta fosfatasa se vuelvan activas. Entonces, vayamos ahora a un ejemplo puramente metabólico. Una persona consume alimentos ricos en carbohidratos, los digiere, los absorbe, se incrementa la concentración sanguínea de glucosa y al incrementarse la concentración sanguínea de glucosa, se incrementa la liberación de insulina. La insulina circula por la sangre, se une a células hepáticas, por ejemplo, o las células que tengan el receptor de la insulina, y, entre otros efectos, promueve la actividad de esta fosfatasa. Al promoverse la actividad de la fosfatasa, pues la actividad de quinasa se activa. ¿Y qué pasa cuando la quinasa está activa? Pero solo permítame. Sí. Ok. Había modificado esto, pero creo que habría otra presentación. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la quinasa está activa? Bueno, cuando la quinasa está activa, la fructosa 6-bifosfato se transforma en fructosa 2,6-bifosfato. Esto incrementa las concentraciones de este compuesto. Y al estar incrementadas las concentraciones,
se activa la fosfofructoquinasa 1 y se inhibe la fosfatasa 1. ¿Cuál es el efecto metabólico? Se activa la glucólisis y se inhibe la gluconeogénesis. ¿Me podría alguien explicar entonces, o en resumen, qué efecto tiene la insulina sobre la glucólisis y qué efecto tiene la insulina sobre la gluconeogénesis? Así, solo indicándome qué efecto tiene la insulina sobre estas dos rutas metabólicas. Buenas tardes. Sobre la glucólisis sería que activa la ruta y sobre la gluconeogénesis que la inactiva. Perdón, sobre la glucólisis. Activa la glucólisis. La activa. ¿La activa o la desactiva? Es que no le escuché bien. ¿Podría repetir? La activa. La glucólisis resulta activada. ¿Y la gluconeogénesis? Inactiva. La inactiva. Y si yo le pregunto, no sé si los demás están de acuerdo con esta opinión. Sí, es correcto. Sí, de acuerdo. Sí, ahora bien, ¿por qué mecanismo? Si yo les pregunto en un examen, ¿por qué mecanismo la insulina puede modificar la actividad de glucólisis y gluconeogénesis? ¿Qué dirían? ¿Cuál ¿Por es el mecanismo? retroalimentación negativa? No. ¿Qué es lo que significa retroinhibición negativa? Retroinhibición negativa es que un producto de la ruta metabólica causa una inhibición de la ruta. Pero recuerden, aquí les acaban de decir, la insulina activa la glucólisis e inhibe a la gluconeogénesis. ¿Es por medio de reguladores alostéricos? Ajá, ¿cuál regulador alostérico? La fructosa 2-6-trifosfato. Perfecto, pero ¿ese regulador alostérico es porque se incrementa o se disminuye? Porque se incrementa. Porque se incrementa, perfecto. Pero ¿por qué se incrementó el nivel de ese regulador alostérico? Por la desfosforilación de la enzima PFK2, ¿no? Ajá, porque la enzima bifuncional quinasa 2, fosfatasa 2, se desfosforiló y eso activó, valga la redundancia, a la actividad quinasa 2, ¿sí? Y ahora bien, ¿y por qué se desfosforiló la enzima bifuncional? Porque la insulina promueve una activación de la fosfoproteína fosfatasa. ¿Ya se dieron cuenta que ahora ya podemos saber exactamente qué efecto tiene la insulina sobre la glucólisis, por qué mecanismo? Y también nos ayuda si regresamos a el tema del metabolismo de la fructosa. Recordemos que la fructosa en el músculo, por ejemplo, se transformaba en fructosa 6-fosfato. Y para que el músculo pueda degradar la fructosa 6-fosfato, tiene que haber una activación de la fosfofructoquinasa 1 por medio de la insulina. Pero si una persona es diabética, falla ese mecanismo. Por eso es que en el hígado que existe la otra enzima, la fructosa quinasa 1. Entonces, en el hígado, la fructosa entra a la ruta metabólica de glucólisis sin pasar por la fosfofructoquinasa 1. O sea, que evita el control en donde participa la insulina. Ok, entonces, ahora
resulta que cuando una persona tiene bajas concentraciones de glucosa sanguínea, bueno, y tiene, con lo anterior, ¿tiene un significado dentro de esta lógica metabólica? Sí, porque la insulina se sintetizó o se liberó por altas concentraciones sanguíneas de glucosa y esto significa un estado metabólico de, entre comillas, abundancia de glucosa como combustible metabólico y por lo tanto se puede degradar. Ahora bien, si una persona tiene hipoglicemia, y ya con esto vamos terminando porque nos queda como 1 minuto de clase. Si una persona tiene hipoglicemia, las concentraciones de glucosa, eso significa hipoglicemia, están bajas y este estado metabólico promueve la liberación de una enzima que se llama glucagón. El glucagón, también por un mecanismo que vamos a estudiar en ese taller de bioseñalización, incrementa las concentraciones de AMP cíclico. Cuando se incrementan las concentraciones de AMP cíclico, se activa esta quinasa A. Y la quinasa A lo que hace es fosforilar a la enzima bifuncional, hace que se vuelva fosfatasa activa. La quinasa 2 ya no funciona, solo la fosfatasa 2. Y lo que hace esto es que la fructosa, la fosfatasa 2, aquí abajo está señalada, lo que hace es que libera el fosfato 1 de este regulador alostérico, por lo tanto, disminuyen sus concentraciones. Y si sus concentraciones están disminuidas, ya sabemos que la fosfatasa 1 funciona, hay gluconeogénesis, pero la quinasa 2 no está activada, entonces no hay glucólisis. Entonces, ¿cuál es el efecto del glucagón sobre glucólisis y gluconeogénesis? ¿Alguien si quiere responder? Activa gluconeogénesis ¿Sí? e inactiva glucólisis. Glucólisis. Y tiene un significado fisiológico adecuado, porque si hay hipoglicemia, entonces en el hígado se promueve la gluconeogénesis para que pase glucosa a la sangre y se inhibe la degradación. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo del efecto que tiene el glucagón sobre glucólisis y gluconeogénesis? ¿Alguien que quiera indicar cuál es el mecanismo? Para el glucagón sería, promueve gluconeogénesis, inhibe glucólisis. Sí, ¿y el mecanismo? El mecanismo empezaría con, cuando hay presencias de glucagón, este activa la proteína quinasa dependiente de CAMP cíclico. Sí, Este ahora, fosforila la enzima. sí, permita, pero ¿cómo la activa o por qué la activa? Porque el glucagón, al unirse a su receptor, promueve que dentro de la célula se incrementen las concentraciones de AMP cíclico y entonces ocurre lo que usted acaba de decir. Pero continúe. Ok, disculpe. Entonces, después la enzima que tiene función doble, ¿Sí? la parte de la fosforotoquinasa, perdón, la de fructosa no sé, fosfatasa es activada. ¿Sí? Esto hace que se degrade, como que se le desfosforile. Sí, degrade es correcto. Se Ok. degrade o se desfosforile. Se degrade la fructosa 2,6 bifosfatasa, ¿Sí? haciendo que se disminuya la concentración de fructosa 2,6 bifosfato, y con esto se inactiva la fructosa 1, fosfofructoquinasa 1, y esto activa la fructosa 1,2,6 bifosfatasa 1, promoviendo la formación de fructosa 6 fosfato, y Ajá. con ello el resto de la gluconeogénesis.
Sí. Va. Está perfecto. Solo un pequeño detalle, porque a veces en los detalles está eso. No es que las bajas concentraciones, como están indicadas acá, de este regulador alostérico active a la fosfatasa 1, sino lo que hace es que no se ejerce el efecto inhibitorio. Y al estar bajas concentraciones de este regulador alostérico, no se da la activación de la quinasa 1, ¿verdad? Por lo demás, es perfecta, está bien la descripción del mecanismo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario a este respecto? Ok, si no hay dudas, pues yo creo que pues cubrimos adecuadamente. Yo sí siento